¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La lengua tiene que ser una herramienta que ayude a la confraternización, a unir a los pueblos, a las personas. Tiene que ser un instrumento de cercanía. La llengua no pot ser un instrument de confrontació, no pot ser que separe les persones de la comunitat valenciana. La lengua tiene que servirnos para que entre los distintos territorios de la Comunidad Valenciana haya eso, cercanía y no disputas como parece que en los últimos tiempos está habiendo en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana. Lo habrán adivinado, hoy vamos a hablar de plurilingüismo. La Consellería de Educación pretende que los centros escolares utilicen la lengua valenciana en todos los ámbitos posibles. En el patio, los pasillos, el comedor escolar, los tablones. No estoy de acuerdo. Mi hijo lo pasó mal porque le costaba más. Entonces, no. Porque habrá niños que sí, que le vaya bien, pero hay otros que no. La medida no solo se refiere a los alumnos, los padres también se ven afectados. Los niños están escolarizados y se les impone estudiar una lengua, pero es que a las familias también, porque tú ahora vas a las reuniones y son en valenciano, las circulares se empiezan a dar en valenciano solamente, antes se daban en las dos lenguas, y bueno, todas las comunicaciones de notas y demás información que le llega a las familias, muchos centros ya la están haciendo exclusivamente en valenciano. Una implantación forzosa del valenciano que sigue generando malestar. Yo no hablo nada, no soy de aquí. Y hasta la entrevista con la seño y todo es en valenciano, con nosotros es en valenciano, cuando yo, por ejemplo, es que no soy valenciano parlante. O sea. Las federaciones de padres y madres reciben a diario consultas relacionadas con el plurilingüismo y ya han recibido varios avisos de padres denunciando la imposición de la lengua valenciana en las reuniones de inicio de curso o en las actividades fuera del horario lectivo. Pues para hablar de este asunto hemos compuesto esta mesa que ya están viendo. Vamos a empezar a saludar a nuestras invitadas y nuestro invitado. Laura Soler, diputada autonómica del Partido Socialista. ¿Qué tal, Laura? Bien. ¿Cuál es tu posición frente al plurilingüismo, Laura? Yo estoy encantada porque creo que una lengua siempre es riqueza y cuantos más idiomas se sepan, más posibilidades hay de saber más y mejor. Y yo lo que quiero es que nuestros niños sepan más y mejor. A este otro lado está Juan de Dios Navarro, que es concejal del Partido Popular en Elche, diputado provincial por el Partido Popular. ¿Qué tal, Juan de Dios? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, Posición este inicial. tema. La posición, pues que al final tenemos que dar libertad a los padres y que no podemos imponer, que es lo que desde hace 5 años tenemos en esta comunidad, por desgracia. A este otro lado está Cristina Rodríguez, que es diputada autonómica de Compromís. Cristina, una posición inicial. Hola, bueno, antes de nada, gracias por haberme invitado al programa. Por supuesto, sí, ley de plurilingüismo, sí, claro que sí. Y además creo que incluso llega tarde, porque creo que a nadie se le puede engañar. El fracaso que ha habido en el aprendizaje de lenguas es evidente. Y creo que es necesario que nuestros hijos tengan competencias en esas 3 lenguas que además les van a ser muy útiles en su carrera profesional en un futuro. Y aquí a este otro lado está Ana Vega, que es diputada autonómica de Vox. Ana, la posición de tu partido. Pues es evidente, nosotros estamos en contra de las políticas liberticidas y restrictivas de derechos individuales y evidentemente la ley del plurilingüismo es una de ellas porque restringe el derecho constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Son posiciones enfrentadas que vamos a poner encima de la mesa con los argumentos que cada uno de ellos dirimirán en este debate que ahora abrimos, pero antes de nada vamos a escuchar también a otras 2 opiniones distintas que hablan sobre este asunto. Precisamente esta mañana nos han convocado desde el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, donde hay ahí varias plataformas en la provincia de Alicante para hacernos un anuncio sobre una manifestación prevista en la capital el próximo mes de marzo y para también fijar su posición. Escuchamos a Rafael Araujo. Donde 30.000 personas manifestaron de forma clara su rechazo a la ley del plurilingüismo, la Ley 4/2018, donde no solamente mostraron su rechazo sobre la ley, sino a la actitud probablemente despectiva que tuvo el secretario autonómico, el señor Miquel Soler, a las familias, despreciándolas al afirmar que así fuesen 200.000, la ley del plurilingüismo no se alteraría. Rechazamos el uso que está haciendo la Consellería
de involucrarnos en corrientes políticas que en absoluto son ámbito del foro. Reclamamos fundamentalmente la derogación de la Ley 4/2018, la revisión de la Ley del uso del valenciano, donde se establecen las zonas tanto castellano parlantes como valenciano parlantes. Hay que revisar, hay que consensuar y hay que trabajar porque todos los sectores de la comunidad educativa se sientan representados y escuchados en la nueva ley que proponemos que se siente la Consellería a negociar con todos nosotros. Y por otro lado, la política tiene la obligación, los políticos tienen la obligación de remover, promover todos los instrumentos posibles, así lo dice la Constitución en el artículo 9.2, para conseguir la auténtica igualdad y para que aquellas personas o parcelas de la vida necesiten un respaldo, un apoyo para conseguir esa igualdad, pues deben de hacer todo lo posible para que se consiga. Así lo entienden los políticos que ahora mismo gobiernan en la Comunitat Valenciana. El conseller Vicent Marsà decía esto al respecto. Això és una qüestió competencial clara i senzilla. Les competències en educació són de la Generalitat Valenciana, les hem exercides en la mirada posada en millorar el que fins ara no passava, i és que absolutament tots els alumnes del nostre territori dominen de veritat l'anglès, el valencià i el castellà, i hem exercit les competències fins on nosaltres sabem que dins de la legalitat és possible i que és necessari per als nostres alumnes. A partir d'ara abrim el debat i si algú vol parlar en valencià també ho podrá hacer. Abrimos el debate a partir de este momento con las posturas un poco más ampliadas. Les he pedido que nos resuman más o menos en un minuto cuáles son los argumentos, los pilares básicos de ese posicionamiento a cada uno de los partidos. Y vamos a empezar, si os parece, por el mismo orden en el que os he presentado. Así que, Laura, ¿por qué el Partido Socialista defiende esta ley de plurilingüismo? El Partit Socialista està a favor perquè està a favor de que totes les persones d'aquesta comunitat, quan més llengües sapiguen i millor, més possibilitats tindran en el futur. I soc lingüista de formació, soc doctor en filologia i us asseguro que a major quantitat de llengües que es coneguen des de la infància, més capacitat n'hi ha per aprendre noves llengües. Per tant, hem de continuar en aquesta línia i ja que tenim l'oportunitat i la riquesa en aquesta comunitat de tindre el valencià, aprofitem-lo per aprendre anglès, francès i el que faci falta, perquè sempre és bo saber més llengües. Així que tinguem en compte la sort que tenim i endavant. És una oportunitat, una riquesa. Ja que la tenim, aprofitem-la. Moltes gràcies, Laura, en aquest primer argument del programa, y pasamos la palabra a Juan de Dios Navarro para que nos explique, nos dé los argumentos por qué el Partido Popular pide que se derogue esta ley de plurilingüismo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estamos de acuerdo que tenemos dos lenguas y que son muy ricas y que hay que trabajarlas, incluso el inglés, pero lo que no estamos de acuerdo es que desde hace 5 años en la Comunidad Valenciana se ha impuesto una política de confrontación directa, porque cuando aquí en la Comunidad Valenciana no ha habido nunca enfrentamiento con el valenciano. De hecho, todos los que estamos aquí en esta mesa lo sabemos, cuando gobernaba el Partido Popular se estudiaban 3 lenguas, 3 asignaturas en valenciano y todo el mundo conocía el valenciano. La diferencia que hay ahora es que hay 2 modelos, la libertad que pedía o decía el Partido Popular con 2 líneas, una en castellano y otra en valenciano, para que los padres realmente pudiéramos decidir, o la imposición que el señor Marsà está imponiendo desde hace 5 años. Hay que recordar a todo el mundo que esta ley, que el Partido Popular abrió una comisión bilateral con el Gobierno de España, viene de unos decretos de plurilingüismo que gracias a la Diputación de Alicante se recurrieron y se vieron que eran anticonstitucionales y que no podían ser, y de hecho se derogaron los 2, y ahora lo que ha hecho el Partido Socialista y Compromís es sacar una ley, la Ley 4/2018, que lo que hace es imponer y perder la libertad que tenemos todos los padres a elegir en la lengua que quieren que estudien sus hijos. Pues Cristina Rodríguez, pilares fundamentales de por qué defiende Compromís esta ley.
Muy bien. Bueno, en primer lugar, hacer una aclaración que yo creo que cuando sale este debate muchas veces se distorsiona, digamos, no solo ese tema, pero ese es uno de ellos, y además en los comentarios que has puesto anteriormente, uno de ellos iba por esa línea. A ver, la ley de plurilingüismo es una ley cuyo objetivo es introducir de manera efectiva el aprendizaje de lenguas en la Comunidad Valenciana. No es que los padres tengamos que aprender valenciano o que los abuelos tengan que aprender valenciano, porque esto a veces se confunde. Lo dices por la pieza informativa que se ha ido al principio. Hay gente que piensa es verdad que disculpa que te haya interrumpido. Pero es verdad que muchas familias en la Vega Baja se están quejando de que las circulares les llegan en valenciano y que en las reuniones con los profesores en algunos centros se dan solamente en valenciano. Sí. Es por eso, por lo que estaban diciendo. Y disculpa, por de todas maneras, otra vez. Yo creo que eso incluso en el Consejo Escolar, si pasa, que no lo sé, no tengo información sobre eso, pero si pasa, incluso en el Consejo Escolar se puede reclamar y que se hagan las dos lenguas. O sea, las dos lenguas son cooficiales en el mismo nivel, las dos. Vale. Te amplío un poquito el tiempo para que hagas la exposición. Con respecto a la ley hay dos cuestiones claves, ¿vale? Una de ellas es lo que comentaba antes Juan de Dios, que hay dos lenguas cooficiales en nuestra comunidad, dos lenguas al mismo nivel, dos lenguas que además a la hora de trabajar en la administración pues es necesario que se aprendan, ¿vale? Luego, hay por otro lado otra realidad que yo creo que no está tampoco en cuestión, que es que hay un fracaso del aprendizaje de lenguas histórico, yo diría, no solo en la Comunidad Valenciana, en toda España hay un fracaso en el aprendizaje de las lenguas. Por lo visto los datos, más o menos, son el 6% de la población conoce algo de inglés, el 30% se maneja en valenciano y el 90 y tantos, prácticamente toda la población, se maneja en castellano. O sea, que hay un fracaso en el aprendizaje de lenguas. Es decir, esta ley era necesaria, es necesaria. Yo creo que era necesaria incluso hace tiempo, ¿vale? La gente de mi generación, pues hemos estado estudiando inglés toda la vida y luego finalmente te presentas a un examen y no llegas, ¿vale? Entonces, yo creo que por una cuestión de utilidad también, porque esto es otra cuestión también que se habla mucho, que no es útil el valenciano. No, por supuesto, el valenciano es igual de útil que el castellano y que el inglés. Muchas gracias. Ana Vega, ¿cuál es la posición? Evidentemente estoy de acuerdo en que el conocimiento de lenguas enriquece. Yo conozco el valenciano, lo hablo, pero no por imposición. Desde luego, la ley del plurilingüismo, y aquí tengo que afearle la conducta al Partido Popular, porque fueron ellos quienes abrieron la veda a esta legislación de políticas liberticidas, como he dicho antes, implantó el decreto de plurilingüismo en el año 2012 y posteriormente abrió la puerta al señor Marzá, que abrió el de 2017, que sí fue recurrido en los tribunales, pero se convirtió en ley, se hizo la trampa, se convirtió en ley y ustedes no recurrieron en inconstitucionalidad cuando pudieron. Entonces, ahora mismo no se puede decir que ustedes estén defendiendo ninguno de esos derechos. En cuanto a que son lenguas cooficiales, por supuesto, pero es que la Constitución española dice que existe el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, y no así del resto de lenguas cooficiales. Entonces, lo que no se puede hacer es imponer una lengua a gente que no quiere hablarla. Los padres son quienes deben de elegir la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos, y cuando lo de que no se trata de que los padres aprendan valenciano, pues evidentemente cuando sus hijos llegan con los deberes a casa y son en valenciano, están obligados a aprender valenciano por la Consellería de Educación también, porque si no, ¿cómo van a ayudarlos a hacer los deberes? Es una ley abiertamente inconstitucional que no se recurrió en inconstitucionalidad por culpa de que el PP no lo hizo en su momento. Muchas gracias, Ana. Pues abrimos el debate. Yo querría hacer una aclaración, porque quizás Ana, pues... Ahora sí les voy a pedir agilidad ya a todos. Desconoce realmente cuál es el funcionamiento de esto. No. Yo voy a aclararlo, para que a lo mejor no tienes esa información. Lo primero, el Partido Popular, para recurrir a una ley hay tres vías. Una, 50 diputados o senadores; otra, que sea una administración, como pasó con la Diputación de Alicante, que lo recurra; y otra, que es la comisión bilateral que abrió el Partido Popular del señor Rajoy. La diferencia y el problema que hubo, que meses después fue por una moción de censura, dejó de ser presidente del Gobierno de España el señor Rajoy, y el señor Sánchez, tal y como llegó, cerró esta comisión bilateral. En esa comisión bilateral se iba a ver cuáles eran los artículos que ya la justicia dijo que eran inconstitucionales, que parece ser que el PP no hizo nada, pero realmente el decreto de plurilingüismo
lo tumbó el Partido Popular con su recurso desde la Diputación. Y segundo, lo que no se puede hacer es engañar a la gente. No, hombre, los que están engañando a la gente son ustedes. Ustedes recurrieron el de 2017, pero yo creo que en 2018, moción de censura o no, mantenían los 50 diputados para recurrir en lejos de debatir ahora sobre los datos históricos de este recorrido, sí que me gustaría hablar del fondo de la cuestión, del plurilingüismo. Y tengo aquí palabras pedidas que quiero hablar. Tienes toda la razón, Andrés, pero al final lo que no podemos hacer es engañar a la gente. Por eso, cuando se dice una cosa que no es cierta, hay que aclararlo. Está rebatido. Y segundo, lo que sí que tenemos claro es una cosa. Las comunicaciones llegan todas en valenciano. De hecho, yo he sido diputado en las Cortes Valencianas durante 4 años y desde que entró el señor Marsá, desde que entró el señor Ximo Puig y desde que entró el señor Morera como presidente de las Cortes Valencianas, todas las comunicaciones que nos llegaban eran en valenciano. Poco a poco. Vamos con cada uno de los argumentos. Laura. Bueno, a mí me parece muy importante señalar aquí que no hay que confundir la libertad de los padres con las instituciones educativas. Es decir, a mí me costaban muchísimo las matemáticas y no por eso dejaba de estudiar matemáticas. Es parte de esta cultura, vivimos aquí, y igual que se estudia lengua castellana y matemáticas, y a mí me obligaban a hacer gimnasia a pesar de mis dificultades obvias y que no podía ser más absurdo, pues las leyes educativas están para cumplirlas y hay que saber el valenciano, pero saberlo desde la riqueza que supone y vivirlo así. Y precisamente si hay padres o abuelos que no lo entienden, pues más razón para que progresivamente se vaya haciendo, lo vayan conociendo y todos nos vayamos enriqueciendo. La diferencia estaría si estudiar el valenciano o estudiar en valenciano, que son dos matices distintos, ¿no? Es en el fondo lo mismo, es conocer la lengua. Cuando la conoces lo mismo te da. Laura, yo estoy de acuerdo contigo que hay que conocer la lengua, pero todo el mundo sabe que cuando gobernaba el Partido Popular habían 3 asignaturas en valenciano. Una era conocimiento del medio y lo estudiaban todos los niños en valenciano, aparte de su asignatura en valenciano, más una tercera. Yo creo que el conocimiento del valenciano sí que se tiene. Lo que estamos en contra es de la imposición y los padres sí que tenemos que decidir muchas veces la educación de nuestros hijos, es siempre. Vale, por supuesto no es una imposición, bueno, o es una cosa relativa, porque es una imposición, las horas que estudian de física, ¿eso es una imposición? ¿Quién impone eso? Claro, es que, claro, si los políticos nos metemos en el currículum escolar, realmente yo creo que está claro que no hay que meterse en ese tema. Ese tema, igual que cualquier otro, lo hacen los expertos. Los currículos escolares los elaboran los expertos. Y ni los padres ni los políticos, desde luego, tienen que meterse en esa cuestión. Cristina. Vale, no se trata de que se imponga en absoluto que se use. Se impone que se está facilitando que se pueda utilizar. Pero sí que los niños puedan utilizar en la una lengua a través de las circulares, es una imposición lingüística. No, entre otras cosas, no del valenciano, sino del catalán, porque se ha catalanizado la comunidad valenciana. Se está fomentando que se aprenda. Yo creo que igual el centro de mi hija o incluso mi pueblo, Petrer, es una excepción entonces, porque todas las circulares pegado a Elda con otra todas las circulares se presentan en castellano. Os voy a pedir rapidez, agilidad, para que haya... De todas maneras, como decía y comentaba Laura el tema de las matemáticas, pues bueno, Ana también decía que los padres, es una imposición porque los padres van a tener que aprender valenciano para ayudar a sus hijos a hacer los deberes. Bueno, ¿y las raíces cuadradas? ¿Alguno de nosotros se acuerda de las raíces cuadradas? Cristina, pues eso se da en el colegio. Más complicado aún aprender raíces cuadradas si encima no hablas valenciano y te las dan en valenciano. O sea, bueno, pero eso es otra complicación para los padres y para los niños, con lo cual no aprenden ni matemáticas ni valenciano. La ley permite que sea el propio centro... Por ese orden. Cristina, vale. A ver, las matemáticas son difíciles, la física y química son difíciles, pero aquí no estamos hablando de dificultad o no dificultad, estamos hablando de imposición. Y como bien sabes, en esta ley, el año que viene, todos los alumnos de bachiller, de la ESO y de educación personas adultas y FP van a tener una asignatura troncal en valenciano, hayan tenido o no tanto conocimiento del valenciano. Y eso es una imposición. Y la realidad es que para decidir si la jornada continua en los colegios se hacía o no, se preguntó a todos los padres. Para el tema del plurilingüismo no se le pregunta a todos los padres, se pregunta al consejo escolar. ¿Cuál es la diferencia? No queremos escuchar a todos los padres. Y por último,
el señor Marçal lo ha dicho. Pero da igual que se manifiesten 2.000, 20.000 que 300.000. Él va a imponer cuál es su criterio el tema de la lengua, que es al final la imposición y la falta de libertad a los padres. Ya sé que con cada intervención surgen ganas de rebatirla, pero me van pidiendo la palabra y tengo que darla. Así que os pido agilidad. Que lo poquito que me conocéis sabéis que soy siempre muy positiva y me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Digo, no hablemos de imposición, hablemos de oportunidades y pensemos de riqueza y pensemos que se va a hacer paulatinamente y que tanto que se habla de libertad de los padres va a ser cada centro el que va a decidir la proporción de asignaturas en valenciano que se imparte y va a ser paulatino. Por lo tanto, los padres van a tener derecho, sí que es cierto, claro que es cierto, va a ir paulatinamente y van a poder decidir si un 60% o un 40%, y hay pueblos como Alcoy que lo han hecho a la inversa, y en pueblos como la Vega Baja se va a ir haciendo paulatinamente, primero con un 15% y se va a ir subiendo poco a poco hasta que se pueda hacer. Y es más, se va a empezar con los alumnos de sexto de primaria. A los de más avanzados se les va a mantener la exención y no se les va a imponer, tienen que acudir a las clases, obviamente, igual que yo tenía que acudir a las clases de gimnasia. Pero quiero decir, eso que quede claro, la libertad de cada centro y el proyecto que presenta el centro con la aprobación de las AMPAs. Cristina y Ana. Vale, por supuesto que se puede hacer de manera paulatina. La implantación de... Sí, por supuesto. ¿Por qué no lo da una instrucción por escrito? En la ley, en su artículo 8º, dice que se puede, los centros pueden elegir el implantarlo paulatinamente. ¿Y el señor Marçal por qué no da una instrucción por escrito a todos los centros? Que lo está diciendo de palabra. Esto hace pero de pocas semanas que ha venido el secretario autonómico y llegar por escrito. Del secretario autonómico podemos hablar... Eso lo incluye la ley. Cristina, eso lo incluye la ley. Del secretario autonómico podemos hablar muchas cosas. Bueno, ha venido a decir muchas cosas y al final se han incumplido. Porque infraestructuras educativas, ni una en la provincia. A ver, eso lo incluye la ley. Por cierto. La posibilidad de que los centros se implanten de manera paulatina. Instrucciones por escrito, que lo hemos solicitado. Además... No lo quiere dar. Pero también la ley prevé en el artículo 11 promover que los centros educativos sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano, con lo cual está llevando a que esos centros serán premiados en detrimento de centros que no implanten el valenciano al 50%. El primer año se puede dar el primer curso en el 17%, simplemente. El segundo año el 20% y el tercero el 25%. A ver... El tiempo mínimo debe de ser el 25%. El centro va a poder elegir casi todo, 25%. incluso las materias en las que se aplica la ley. O sea, las materias en las que se van a impartir en valenciano. Es decir, que hay centros, por ejemplo, a ver, el sistema ya lleva aplicándose en primaria y en infantil un par de años, no ha habido problemas destacados. Y sí es verdad que los centros pueden elegir qué asignaturas. En la Vega Baja, por ejemplo, mucha gente elige educación física, plástica, asignaturas de ese tipo, que son más ligeras. Vamos a dejar correr el testigo. Una cosa solo. Ahora por la ley, y lo sabes, lo que pasa es que no sé por qué no lo quieres decir, el año que viene en bachiller, el primer curso van a tener una asignatura troncal. No es que quieran o no quieran, es una imposición. Y la realidad es que esos niños que están preparándose para lo que antiguamente era la selectividad y ahora es la PAU, van a tener una merma con respecto al resto. Y no nos parece importante que los niños tengan una buena nota media para poder elegir el centro, su universidad, donde sea. Yo creo que es que el problema es que no queréis escuchar. Es que lleváis 5 años que no queréis escuchar. Ese es el problema. Escuchar a los padres. Ana y Laura. Sí, es que el problema está en que desde el momento en que se valora más para una oposición, por ejemplo, el tener el millá de valenciano a tener un doctorado, es una imposición lingüística y que restringe ya no solamente los derechos de los padres a elegir, sí, la lengua vehicular, porque el centro elige... Pero a mí me gustaría que fuera en consenso con los padres, desde luego. Es que restringe la libre circulación de profesionales en nuestra comunidad autónoma, vamos a decirlo de verdad, y además expulsa, como ya hemos visto que ha pasado, a los profesores docentes interinos de las bolsas de trabajo por no tener el requisito lingüístico a personas que llevan 25 años trabajando en educación. Creo, supongo que porque he dado clases en la Facultad de Educación, que hace falta mucha más pedagogía. No, los primeros años no va a ser necesaria una asignatura troncal.
se va a dejar elegir qué asignaturas. Por lo tanto, es mucho más sencillo si es cualquier otra. Y dejemos de verlo como una imposición y veámoslo como una riqueza. ¿Cómo no nos damos cuenta que teniendo 2 lenguas es mucho más sencillo aprender una tercera? Tanto interés tenemos en que nuestros hijos aprendan inglés, que vayan al extranjero, que sepan alemán, y a nadie le extraña que se va uno a vivir a otro sitio y tiene que aprender esa lengua. Pues aquí, ya que tenemos esa suerte, vivámoslo como una suerte y un enriquecimiento para nuestros niños desde pequeños. Por favor, sigamos ese camino y sigamos trabajando en ese sentido. Pero por favor, que quede claro que no es una asignatura troncal, lo repito, que puede ser plástica, podrá ser gimnasia, y lo de imposición, vuelvo a repetirlo, pues igual de injusto que es que a mí me impusieran hacer gimnasia con mis dificultades. Pero hay que hacerlo porque la educación tiene unas normas precisamente y hay que en seguirlas. este 30 de enero, precisamente en este 30 de enero se ha dado también la fecha de la manifestación. Estábamos viendo antes unas imágenes de la manifestación que hubo el 18 de enero en Orihuela con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y otros colectivos que se sumaron a esa manifestación, y hoy precisamente nos han comunicado que el próximo 7 de marzo va a haber una gran manifestación en la capital, en Alicante. Anunciamos que el día 7 de marzo a las 6 de la tarde será la manifestación en Alicante por el derecho a decidir la lengua vehicular en la que estudien nuestros hijos, contra la Ley 4/2018 de plurilingüismo. Y lo principal y más urgente que hay que hacer ahora mismo, debido a que el día 6 de marzo es el último día para presentar los proyectos lingüísticos de centro en Consellería, es informar a las familias e invitarles a que en todos los consejos escolares a los cuales se presente el proyecto lingüístico del centro, todo el sector de las familias vote en contra. El decir no es una rebeldía, es simplemente demostrarle al señor Miquel Soler o Marsá o Mónica Oltra o el Chimo Puig directamente, el presidente, que parece ser solamente de los valencianos, valenciano parlantes y no de los castellano hablantes, ya que nos está ignorando totalmente, pues decirles que hay que votar en contra, porque ya que nos desprecian de esta manera las familias y que creen que no somos nadie y que no podemos decidir nada, pues tampoco decidiremos ese proyecto lingüístico. Otra pieza para el debate. ¿Deben escuchar los políticos a estas familias de la Vega Baja, o estas familias de la Vega Baja deben de transigir y aceptar que vivimos, como decíais vosotras, en una comunidad autónoma con 2 lenguas? A ver, venga, son 2 cosas abro diferentes. el debate. Yo sí que me gustaría decirlo. Primero, yo lo he dicho, y estuvimos en Orihuela, y claro que hay que escuchar a las familias. Segundo, muy importante, el Partido Popular siempre ha apoyado al valenciano. El Partido Popular ha optado por el tema del plurilingüismo. El Partido Popular habían 2 líneas, castellano y valenciano, donde todos los padres podían elegir, y no había una sola persona en la Comunidad Valenciana que quisiera estudiar en valenciano o en castellano y no lo pudiera hacer. Quería introducir ese nuevo elemento en el debate, que viene a colación de todo lo que estamos hablando, pero ¿estas familias tienen la obligación de aprender el valenciano también, por lo que decíais vosotras de los hijos de estas familias, lógicamente? Ah, los hijos. Claro, no estoy diciendo los padres. A ver, es que ya se les ha pasado un poco, ¿no? La historia es que, a ver, las competencias en cualquier lengua solo se tienen si lo practicas. Si no lo practicas, no alcanzas las competencias en el idioma. Pero no podemos obligar a la gente que practique. No es que no los podamos obligar, es que es una oportunidad. Es una oportunidad que hasta ahora en las zonas castellano hablantes nos estábamos perdiendo. Y lo digo en primera persona porque yo soy de Elda. Soy de Elda, vivo hace mucho tiempo en Petrer, pero soy de Elda. Y es verdad, y he sido exenta en valenciano toda mi vida. Y eso es una oportunidad que yo a mis hijas no les quiero quitar. Pero si no se la puedes quitar, si tú desde que gobernaba el Partido Popular podías estudiar tus hijas en línea valenciano. Si es que hemos pasado de 74, perdona, un dato real. Hemos pasado de 74.000 niños que estudian en valenciano en la época del señor Lerma a 222.000 cuando el Partido Popular dejó el gobierno.
¿Quién está teniendo problemas para estudiar en valenciano? Pero vamos a ver, si solo el 30% alcanza el conocimiento del valenciano en la comunidad valenciana. Es que la realidad es que cuando esa gente se hace adulta y quiere dar el paso de aprender, o sea, de presentarse a una oposición, le toca aprender valenciano. ¿Por qué? Porque vosotros con la ley de función pública queréis que sea un requisito. Hombre, claro, es que debe ser un requisito. Es que no tiene que ser un requisito. Eso es una imposición. Al final, los mejores cirujanos, los mejores profesionales se van a ir a otras comunidades. Queréis que sea como Cataluña y no queremos ser Cataluña, pero es que no somos parte de los países valencianos. Pero es que vamos a ver, debe de ser un mérito y no un requisito. La gente valenciana parlante tiene que ser de segunda. ¿Por qué tú te vas a vivir a un sitio donde se habla valenciano y le tienes que atender a la gente en castellano? Si es un mérito, y tú sabes que es un mérito, que además se le puntúa y se le puntúa muy bien. Y tú sabes que tu conseller ahora lo borra, pero antes decía que sin Valencia no hay independencia, que no somos países catalanes. Tengo dos turnos de palabra de Laura y de Ana descompensados, así que voy a ceder turnos de palabra a Laura y a Ana, que están un poco descompensados. Perdón por... No. ¿Sí? Adelante. Vale, era simplemente una aclaración. La cabra tira al monte y esto de ser lingüista hace que te da unas ventajas. De formación profesional. Por supuesto, de formación profesional, a pesar de que no me he dedicado mucho a ello, pero la formación la tengo. Quiero decir, yo, por ejemplo, me he dedicado siempre, por lo que os decía, ¿no?, de formación profesional, al ámbito de la discapacidad, a pesar de ser lingüista. Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo en inglés he trabajado en proyectos internacionales, entonces domino el vocabulario de discapacidad en inglés, porque es el ámbito laboral en el que me movía. Ahora no me pongas en una conversación coloquial en Londres porque no voy a saber. Por eso me parece importante y creo que ahí está la clave y el avance del plurilingüismo, y que los padres lo deberían entender así, como una oportunidad de conocer bien la lengua, el hecho de que se estudien otras asignaturas diferentes a la propia lengua en otros idiomas, y que no sea solo aquellos que deciden el valenciano, porque así la oportunidad se la das a toda la sociedad. Y creo que ahí está la clave. Y no es una imposición, es una oportunidad. Por supuesto. Vuelvo a ello. Aquí nadie le está negando a nadie estudiar en valenciano, porque hasta ahora, toda la vida, el que ha querido estudiar en valenciano, estudia en valenciano, y el que ha querido estudiar en castellano, ha estudiado en castellano. El problema es que aquí ahora el legislador viene a imponer una convivencia lingüística que no tiene por qué hacerlo, porque el valenciano, de verdad, ha llegado hasta nuestros días y ha llegado solo sin que el legislador llegara a hacer todas las piruetas que está haciendo ahora. También le tengo que decir una cosa, ustedes aquí defienden la libertad de los padres a elegir la lengua de sus hijos. Feijóo no hace lo mismo en Galicia, porque está practicando la inmersión lingüística. Entonces, no, vamos a ver, vamos a hablar claro y no mentirle a la gente, de verdad. A no mentirle a la gente. En cuanto a las competencias educativas, lo que demuestran todos estos decretos que se han sucedido en el tiempo es que es el fracaso de las comunidades autónomas, como nosotros venimos diciendo desde el principio, porque las competencias de educación, como las de sanidad y la de justicia, deberían tenerlas el Estado central para legislar exactamente igual en la Comunidad Valenciana que en la de Madrid, que en Andalucía. Y este es el problema que tenemos ahora, que las comunidades que tienen una lengua cooficial están legislando, pues como vemos en Cataluña, con la inmersión en catalán, y aquí en la Comunidad Valenciana estamos siguiendo el mismo ritmo. Lo que pasa en Cataluña fue en 40 años y aquí lo están consiguiendo en 10, y entre otras cosas, porque están catalanizando el valenciano, porque ya ni siquiera es valenciano, se están cargando nuestra propia lengua regional. Estás abriendo muchos frentes, así que voy a ir dando. Venga, yo aquí sí que quiero decir, yo no sé cuál es el problema que cree que tiene Vox, el Partido Popular, con la libertad, que la hemos defendido siempre antes de que Vox existiera, porque es que el decreto del plurilingüismo, no sé quién cree, Ana, que lo recurrió y se tumbó, y te he vuelto a decir, al final fue por la comisión bilateral que se utilizó, y que esa comisión bilateral iba a dejar sin efecto esa ley por una moción de censura. No se puede llevar a cabo. No sé qué es. No se pudo recurrir en inconstitucionalidad. Me gustaría más aprovechar el tiempo para hablar del fondo. No vamos a mentir. Me gustaría más hablar del fondo que de la forma o de la estructura. Pero para que Ana lo sepa, hay unos plazos, y cuando pasen 2 meses... Lo tengo muy claro porque soy jurista, entonces tenéis 3 meses para recurrir desde febrero, marzo, abril, mayo, a recurrir la ley del plurilingüismo, y no lo hicisteis. Creo que los espectadores se perderán por ese camino. En definitiva, lo que sí que estamos de acuerdo es que ojalá no sea una imposición, Laura, porque queremos que no sea una imposición. Pero si eso no queréis que sea una imposición, esta ley la tenéis que derogar.
Y si no queréis que sea una imposición y realmente hay libertad para todos los centros que se pueda hacer, que haya una orden por escrito del conseller donde lo diga, porque al final el conseller, la realidad es que dentro de un año, los que empiecen en primero de BAD, y en ese caso está mi hijo, van a tener que estudiar una asignatura troncal, digáis lo que no digáis. Cristina y Laura. Sí, desde luego, bueno, no es una imposición, es una oportunidad, desde luego. Tenemos la suerte de que en la Comunidad Valenciana tenemos dos lenguas además que son muy similares, con un origen igual, y podríamos, o sea, es muy fácil que nuestros hijos tengan competencias en las dos lenguas si lo empiezan a estudiar desde muy chiquititos. Tenemos esa suerte, porque como decía Laura, que es lingüista, es verdad que todos los lingüistas coinciden en que cuando se conocen dos lenguas bien, es más fácil aprender una tercera. Una tercera de la que curiosamente no se habla, que es el inglés. Sí. Eso es muy curioso. Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Que el inglés los maestros lo utilicen. Nadie le preocupa que nuestros hijos lo aprendan en inglés. Yo pensaba que no le ibas a sacar. Aquí lo que le juece a la gente es el valenciano. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que decía vuestro decreto plurilingüismo? Hay varias circunstancias que quizás sería más complicado ponerse con ellas, de por qué hemos llegado a esta situación del valenciano, y porque hay mucha gente que se siente intimidada por el valenciano. Yo ya os lo digo, que soy de un pueblo castellano hablante y sé muy bien qué pasa con el castellano, ¿vale? Con el valenciano. Vale, pero es que en realidad si cambiáramos el chip y pensáramos que para nosotros es una oportunidad, que no es una oportunidad para que los padres aprendamos, es maravilloso que los padres aprendamos, siempre, a todas las edades, valenciano, francés, inglés, todos los idiomas, es genial, porque además hay una parte de la cultura, de la historia, que también es muy rica, que es genial, pero al menos que nuestros hijos tengan esa oportunidad, que ninguno de ellos se quede sin aprenderlo de la escuela pública. A ver, Laura. A mí yo creo que aquí hay una clave y es la siguiente. O sea, aquí se habla de imposición, de libertad de los padres, ¿y dónde está la libertad de las personas para tener los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades de hablar los mismos idiomas? Que yo, antes de trabajar aquí, he trabajado de profesor en la Facultad de Educación y han venido alumnos y alumnas de la Vega Baja de Magisterio viniendo a clases en valenciano y en la línea y diciéndome, quiero aprender bien el valenciano porque por culpa de eso yo pierdo oportunidades y yo vivo aquí y esta lengua me parece preciosa y no quiero tener menos oportunidades. Entonces trabajemos así y luchemos porque todos lo tengan igual. Pero se pierden oportunidades porque realmente se trata como un requisito a la hora, por ejemplo, de hacer la función pública y no como un mérito. Pero es que es un mérito aprender lenguas. Cuando se barema el inglés es un mérito, no un requisito. Pero ¿por qué tenemos que ir ahí está el problema. No tienen los mismos derechos. Una persona que quiere no tiene los mismos derechos. Una persona que quiere opositar en la Comunidad Valenciana siendo de Murcia que el de la Comunidad Valenciana opositando en Murcia también, porque aquí se impone el requisito lingüístico. Entonces, desde ese momento se pierden la igualdad de derechos que vosotros predicáis. No hay igualdad de derechos. Hay desigualdad porque se ha ideologizado la lengua. Se ha utilizado la lengua como elemento de confrontación de la ciudadanía, cuando no existía antes esa confrontación. Yo no quiero ir a menos, quiero ir a más. Pero es que habéis confrontado a la ciudadanía por las lenguas porque se ha ideologizado la lengua. Eso es lo que no tenía que haber sucedido nunca. A ver, Laura, yo discrepo contigo en una sola cosa. Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana todos los niños han tenido el derecho a usar el valenciano y a estudiar en valenciano. Repito, habían dos líneas, una en castellano y una en valenciano. Desde que gobernaba Lerma habían 75.000 niños que estudiaban valenciano y cuando lo dejó el Partido Popular 222.000. La realidad es que no es que solo se estudia el valenciano o la plástica, porque es que mis hijos, como muchos de los niños o padres que están viendo este programa, sus hijos han estudiado conocimiento del medio en valenciano. ¿Y cuál era el problema? Si el problema de todo esto es que no había confrontación, el problema es que las políticas de izquierdas sectarias, que entre otras cosas partidos como el que el señor Marsá representa, lo que quiere es una confrontación entre los padres. ¿Por qué no escucha a los padres? ¿Por qué dice el señor Marsá que le da igual que 2.000, 20.000 o 200.000 padres? Le da igual, va a hacer lo que él considera porque le quedan 3 años de gobierno. Cuando acabe esto ya no podrá hacer nada más. Vale, ¿qué pasa con los niños que no aprenden valenciano en la escuela? ¿Qué pasa con ellos? Dime qué niños no aprenden valenciano en la escuela. No. Dime solo un niño. A ver, misma, Cristina, ¿qué años tenemos? Cristina, ¿qué años tenemos? La gente está exenta, todavía hay posibilidades de que la gente sea exenta. Cristina,
Cuando tú de y yo valenciano. estudiábamos, gobernaba el señor Ler. Sí, pero mejor hablemos de los alumnos. Yo estoy hablando de la generación de mi hijo. Estamos hablando de que solo un 30% de la población maneja el valenciano. Estamos hablando de un 30%. Hay muchísima gente todavía que sale hoy por hoy que no sabe hablar valenciano. No tiene competencias en valenciano, no sabe hablar valenciano. No sé yo entonces cómo ha llegado el valenciano hasta nuestros días, por favor. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad que permitamos eso, que permitamos que haya niños que tienen menos oportunidades luego laborales. Una pregunta solo. Un solo niño en la Comunidad Valenciana, desde que gobierna el PP hasta ahora, que no haya podido estudiar en valenciano porque se le haya prohibido. Escúchame, uno solo. porque lo deciden sus padres. Ah, que vais a decir vosotros con 3 años lo que hace el niño. Claro, no, es que imagínate que los padres pudieran elegir, imagínate, por favor, es que no puedo hablar. Laura, una intervención rápida de Laura que quiero ahora también escuchar otro testimonio. Que los padres pudieran elegir si dar matemáticas o no. Bueno, pues yo, mi hija creo que va a ir para letras. No, matemáticas no. Que 3 asignaturas se daban ya en valenciano. Un momentito, Laura, una intervención las oportunidades de nuestros hijos. Quiero escuchar ahora un testimonio. A ver, a mí me gusta mucho más suave el debate, ya sabéis que hoy es el Día de la Paz, así que voy a intentar, como lingüista, bajar el nivel y deciros que yo creo que no, de verdad, es que no se trata de imposición o de valenciano o castellano, como bien decía, sino de que en todos los ámbitos se conozcan las lenguas y para eso es necesario que no haya una línea exclusiva de valenciano y otra de castellano, sino que todos los alumnos puedan en las dos lenguas y en todos los ámbitos saber manejarse. Porque el vocabulario y la capacidad lingüística funciona de esa manera. Yo ahora quiero poner un segundo solo, Laura. Que tú estudies la línea castellano no quería decir que no dieras 3 asignaturas en valenciano, ¿eh? Bueno, un momentito. Sí, lo sé. Por eso. Yo era de esa generación, pero estoy explicando por qué considero que es importante más. Yo voy a más, vosotros vais a reducir. Quiero añadir un poco más de ambiente a este debate. Quiero añadir una puntilla más, o como se diría, poner un poco más de leña al fuego para que este debate sea más intenso. Porque claro, cuando los políticos proponen una medida, tienen que dotarla de medios, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para que en todos los colegios de la Comunidad Valenciana, incluso en la Vega Baja, que es donde ponemos el foco de atención en este programa, ya saben, desde el principio lo hemos hecho así, ¿estamos preparados para que se estudie en valenciano? Le preguntábamos a un director de instituto de Almoradí. El principal problema es que es una zona de predominio lingüístico castellano y ni los profesores ni los alumnos, la mayoría de ellos, no están capacitados pues, para seguir estas clases en valenciano que requieren un cierto nivel. Sí que tienen conocimiento de la lengua, pero una asignatura que requiere una alta competencia, explicar el profesor en una lengua que no es la suya, realmente pues, se pierden contenidos y creemos que bajarían los niveles. Por la ley de uso del año 83, el artículo 24 señala que los padres pueden pedir la exención de la enseñanza en valenciano. Se da la paradoja que podrán seguir solicitando la exención, pero tendrán materias en valenciano y en inglés. Hemos querido consultar a un técnico, un director de un instituto. ¿Es una excusa esto o refleja la realidad? Adelante. Vamos a ver, si es que el problema aquí es que siempre se ha estudiado el valenciano. Es mentira que el valenciano se estuviera perdiendo. Todos hemos estudiado, hemos tenido la asignatura de lengua valenciana, por favor. Es que eso es mentir. Todos no. Es mentir a la gente, es mentir, de verdad. Pero claro, ya la compañera de Compromís abre el melón y es si los hijos son de los padres o no y los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, como dijo la ministra Celaá. Claro, vosotros creéis que los hijos son hijos del Estado y que el Estado debe de educarlos. No, la capacidad de educar a los padres es de los hijos, en los colegios se enseña. Y aquí entra también la confrontación de las lenguas, que vosotros habéis querido. No entiendo yo cómo hasta ahora ha llegado el valenciano a nuestros días con las malas políticas lingüísticas que había hasta ahora y las maravillosas políticas lingüísticas que ponéis vosotros ahora. La realidad es que hay un fracaso escolar tremendo porque los niños al final no aprenden ni valenciano, ni inglés, ni español bien. Ana ha introducido el PIN parental, que ya se me iba pasando el tiempo y no lo... Yo al margen del PIN parental, yo creo que es importante escuchar lo que ha dicho un director que constata y que día a día tiene la realidad.
Cristina hablaba del decreto de plurilingüismo o del plurilingüismo, el inglés y demás. La realidad es que ellos lo que con este decreto y con esta ley de plurilingüismo lo que quieren es fomentar que se estudie mucho más valenciano para poder tener en inglés una certificación. Y nosotros lo que entendemos es que hay que darle la libertad a cada padre, evidentemente, claro que hay que estudiar en valenciano. Y repito, hasta la saciedad, con el Partido Popular se estudiaba en valenciano. La realidad es que, aunque Laura, tú no quieras hablar de imposición, es una imposición porque a los padres no se les escucha. A los presidentes de la CONCAPA y de las asociaciones de padres y madres, el señor Marsá no se sienta con ellos. Y a los más de 20.000 padres que estuvieron en Orihuela, tampoco. Y ya veremos qué es lo que pasa en la próxima manifestación. Y yo no sé si tú sabes, Laura, pero hace unos años, cuando intentaron volver a coartar la libertad de los padres de elección de centros con el tema de la concertada o no concertada, aquí en la ciudad de Alicante, más de 40.000 familias se manifestaron. Al final, ¿cuál es la ideología que tiene la izquierda? Imposición y coartar de libertad. Nos quedan muy pocos minutos que podemos aprovechar para matizar posiciones y yo no sé si incluir también algo del PIN parental. Sí, o sea, lo dejo en vuestra mano. Vale, bueno, Laura. Sí, las dos, una detrás de otra, si queráis. Ahora que se habla de padres, voy a decir con orgullo, sobre todo Ana, que mi padre fue director general de Cultura cuando se puso en marcha la ley de uso y enseñanza del valenciano. Es una cosa que me enorgullece mucho, quiero decir, y pienso que fue un gran inicio y una cosa muy importante. Partiendo de ahí, creo que, bueno, me apetecía decirlo, quiero decir para que sepáis pues que conozco bien cómo funcionan estas cosas, me parece fundamental que empecemos a hablar de la verdad. Y la verdad es que hace falta que se hable un idioma siempre en todos los ámbitos. No solo nos interesa que el señor Soler, no mi padre, sino el secretario, se ha reunido con muchísimos padres y que por supuesto los padres tienen derecho a manifestarse y a dar su opinión, faltaría más, por eso es una democracia. Y después las comunidades educativas deciden, por eso se da libertad en el programa educativo y las comunidades educativas deciden y ellos tienen el derecho a manifestarse, faltaría más. Eso es una democracia y ustedes tienen derecho a decir que es una imposición porque no están de acuerdo, porque también es una democracia, pero imposición no es. Simplemente quería aclararlo. Laura, pero ¿por qué no se lo escucha a los padres y solo a los consejos escolares? ¿Se les escucha? No les dejan votar, no. Solo es al consejo escolar, no a los padres. Pero los padres están representados en el consejo escolar. Perdona, Cristina, tú lo sabes bien. ¿Por qué en la jornada continua sí que se le pide a los padres que votaran a todos? Ah, no interesa. Porque es un cambio de para diferentes. No, son dos cuestiones diferentes. Un segundo. Turno de Cristina. No es cosa vuestra, es cosa de señor Massá y de señor Chiloput. Turno de Cristina y ahora sí os voy a pedir, por favor, mucha agilidad porque vamos ya con los últimos minutos. Vale, bueno, en primer lugar decir que es una irresponsabilidad que el valenciano o cualquier otra lengua se utilice de manera ideológica, digamos, como asignatura ideológica, como es el caso de la religión, por ejemplo, que se utilice como una asignatura de ese tipo. ¿Cómo? El aprendizaje de lenguas, en general, de cualquier lengua. ¿Conocimiento del medio no es religión? Bueno, yo estoy diciendo que la religión se puede, la pueden, los niños pueden ir a religión o no. Claro. Es porque es una asignatura ideológica. El valenciano ni ninguna lengua es una asignatura ideológica. Está en España está dentro del currículum escolar. Pero está establecido en España desde hace 40 años. No, da igual, pero es una asignatura ideológica. Es una asignatura ideológica. Y el que profesa esa religión va a esa asignatura y el que no, pues no va. Y tiene una alternativa. Pues no puede ser que haya ningún niño que se quede exento de una lengua, del aprendizaje de una lengua, simplemente porque se quiera manipular por parte de los políticos y convertir en una asignatura ideológica. Y eso, y enlazo con el tema del PIN parental. Era para enlazar con eso, porque yo no lo he entendido. Pues no has entendido, luego te lo explico si quieres. El PIN parental o la censura educativa. Por favor. Bueno, yo solo comentar una cuestión. El derecho a la educación, que creo que no es cuestionable, que nadie lo cuestiona,
no es una cuestión de los padres. Vaya. Ese derecho no es nuestro. No nos pertenece ese derecho, el derecho a la educación. Le pertenece a nuestros hijos, que son personas diferentes a nosotros. Tampoco pertenece a los políticos. No pertenece a los políticos. No es una cuestión de los padres. Vamos a ver. No es un derecho de los padres. En las escuelas se debe de enseñar. En las escuelas se debe de enseñar. Sí, por supuesto. Educan los padres y desde luego hasta que los hijos son mayores de edad, cumplen los 18 años, los padres tienen responsabilidad y tutela sobre esos hijos. Por supuesto. Con lo cual tú educarás a tus hijos escolarizar a sus hijos y de hacer que vayan al colegio. La Constitución dice pero que tú tienes derecho. No es de los padres, la educación, es de los hijos que son personas diferentes a nosotros. La Constitución dice que tú y las tienes leyes derecho. Están para garantizar que esos derechos se cumplan. La Constitución dice que tú tienes el mismo derecho que yo a educar tú a tus hijos y yo a los míos en las condiciones morales, religiosas e ideológicas que nosotras consideremos. Y eso es un derecho personal de los padres. Por supuesto, y no en el colegio, y no en los colegios. Eso es adoctrinar. Juan de Dios y Laura, sobre esta cuestión. Yo sobre este tema que creo que es importante, dices que los padres no tenemos derecho a elegir por nuestros hijos. No, el derecho a la educación no es nuestro, es de nuestros hijos. Por favor, de verdad. Y si nosotros nos metemos en ese derecho a la educación, nos estamos inmiscuyendo en el derecho de otra persona. De otra persona que no nos pertenece. Claro, en educar yo a mis hijos como yo quiera, tú te metas en mis derechos particulares. Claro, te metes en mis derechos individuales. Entonces, el derecho no lo tenemos los padres, pero sí que lo tienen los políticos. No. En cada momento. De eso nada. Deciden los políticos, que son los que hacen las leyes, son para garantizar que todo el mundo se cumple con los derechos de todo el mundo. Pero las leyes que las hacen. Para garantizar los derechos de todo el mundo. En caso momento vosotros tenéis la mayoría absoluta y hacéis la ley del plurilingüismo, que es una imposición. ¿Cuál es vuestra posición sobre este asunto? A mí me parece eso, que es el PIL de censura educativa, porque no estoy de acuerdo que las leyes las hacen los políticos, las leyes las hacen los expertos y las votamos los políticos. Claro. Bueno, esta es la diferencia. La mayoría de las veces. Ahora en las Cortes lo verás, pero en algunas ocasiones. El PSOE en Extremadura ya aplicaba el PIN parental. Por favor, dejadme terminar, que yo os he escuchado a vosotros. Entonces, seamos capaces de darnos cuenta que los padres tienen unos derechos, pero hasta un punto, porque el Estado está para velar que todos los niños tengan unos ciertos mínimos que tienen que respetar. Entonces eso es lo que a mí me parece peligroso del PIN parental, porque entonces ¿dónde está el límite? Un padre no tiene derecho a censurar lo que el Estado de Derecho y nuestra Constitución demanda, porque todos los niños tienen derecho, tanto que hablabais de imposición, a tener las mismas enseñanzas que el resto. Por lo tanto, eso sí que es imposición. Darle el derecho a los padres a imponer que no tengan una charla de reciclaje, por ejemplo, como si tienen otros niños, porque lo deciden así, eso es dejar a unos niños detrás de otros. Es en contenidos sexuales y morales e ideológicos, pero es que yo te recuerdo que el PSOE ya implantó el PIN parental en Extremadura, entonces es una mera autorización, se llama PIN parental, pero es una autorización para que los niños vayan o no a donde consideren sus padres. Y bueno, de verdad, yo tengo que decir que me sorprende muchísimo que se diga que los padres no tienen derecho a educar a sus hijos como ellos consideren. Vamos a ver. Que yo repito que en las escuelas se enseñan matemáticas, biología, historia, y los padres en casa educan, y si no, que el Estado le pague a todos los padres la educación que han dado a sus hijos hasta cumplir los 18 años. Por favor, es que la tutela de los niños es de los padres y no del Estado. Vamos a hacer una cosa, como estamos ya en tiempo límite, si os parece os voy a dar 30 segundos para que hagáis una exposición final sobre estos asuntos, una reflexión, ¿de acuerdo? Como hemos empezado antes por Laura y hemos terminado con Ana, pues vamos a hacerlo al revés. Empezaremos con Ana y terminaremos con Laura. Si se os ha quedado ya algo en el tintero, lo digo porque ya llegamos al final del programa, así que así lo haremos. Sobre cualquiera de los dos aspectos, plurilingüismo o PIN parental. Sí, bien. Sobre el PIN parental, porque se ha hablado poco y en las Cortes no nos han dejado meter a debate en este pleno el PIN parental. Se ve que porque tienen miedo a debatirlo el gobierno del Botanic. Repito que el derecho constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos es un derecho constitucionalmente reconocido, y que los niños no pueden convertirse ahora en hijos del Estado y que el Estado decida cómo se les educa. Que en las escuelas se tiene que enseñar
pero los contenidos morales, ideológicos o religiosos competen a los padres y no desde luego ni a la comunidad política y a la educativa en lo que respecta solamente a los contenidos curriculares, y que el PIB parental lo único que es una autorización para que los niños vayan o no a clases de contenido sexual, moral o ideológico que el Partido Socialista ya implantó en Extremadura. Pues en orden inverso, Cristina Rodríguez. Bueno, con respecto a la ley de plurilingüismo, queremos que todos los niños tengan, de la comunidad tengan las mismas oportunidades al estudiar en la educación pública valenciana y que tengan las mismas oportunidades a la hora de desenvolver después cualquier trabajo. Y que a nadie se le impida tener esas oportunidades por un idioma, por el aprendizaje de un idioma o por lo que sea. Respecto a la ley de plurilingüismo, también hacer una reflexión o lanzar una pregunta así al aire que pueden ver los espectadores. Y a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si en esa ley de plurilingüismo, el lugar en donde pone la palabra valenciano, pusiera francés? ¿Estos padres se echarían a la calle a reclamar que nuestros hijos no aprendieran dos lenguas? Eso me gustaría que los padres reflexionaran y se preguntaran si es una cuestión más del aprendizaje de lenguas o simplemente de que le tienen miedo, cierto temor al valenciano. Bueno, yo creo que desde el Partido Popular está muy claro, defendemos la libertad fundamental para que los padres elijan en qué lengua quieren que estudien, que no haya una imposición, porque evidentemente si nos impusieran el francés tampoco estaríamos de acuerdo, ni el inglés, porque al final tenemos que tener esa libertad de centros que decidimos y que queremos que los padres tengan para elegir ese centro, y luego esa libertad para educar a nuestros hijos en las convicciones que tenemos. Evidentemente no van a ser las convicciones de otros. Y la realidad es que con todos estos temas también podemos ver que desde la izquierda hay una imposición, es una pena, Laura, pero la realidad es que es una imposición. Desde el Partido Popular siempre se ha dejado y se ha permitido que se estudiara en valenciano y en castellano. Incluso aquel que estudiara en castellano tenía 3 asignaturas para estudiar en el valenciano y conocerlo, que la riqueza de nuestra comunidad es que tenemos 2 lenguas y nosotros, el Partido Popular, queremos esa libertad para los padres para que puedan decir, y hay que escuchar a los padres, no solo hay que gobernar de espaldas a los padres. Pues el último orden de palabra lo tiene Laura, que no va a tener nadie derecho a réplica, así que... Aprovechate. Adelante, Laura. Bueno, en primer lloc volia aprofitar aquesta oportunitat d'estar així, dir-vos que jo soc castellanoparlant de naixement i he après el valencià pel meu compte valencià de llibre que diuen perquè he volgut i perquè penso que és una riquesa i és molt important per a mi saber-ho perfectament. I pense que això és el que hem d'aspirar, que el Partit Socialista estarà sempre d'aquest costat d'aprendre més llengües i millor, i per tant, si és possible, l'anglès, el francès, l'alemany, tot el que faci falta, començant per el que tenim així, millor. I quan parlàvem d'imposició de les llengües, si parlem d'imposició perquè els pares no volen que s'estudie una llengua que està així i que retira oportunitats a la majoria de gent que no ha tingut la possibilitat, com jo, de parlar-ho en casa, hem de saber també que imposició és que els pares decidisquen a quin tipus de coses poden o no anar els fills en lo del PIB parental. Això sí que és una imposició i una censura molt greu. Per què una cosa sí i una no? Perquè fem soroll i queda molt bé. Doncs tinguem-ho clar i parlem clar. I parlant clar sempre tindreu del costat al govern del Botànic i al Partit Socialista per a estar sempre a favor d'una bona educació per a les xiquets i respaldat sempre per un estat de dret. Moltes gràcies, Laura. A mi m'ha passat el mateix. Jo també he aprengut el valencià després, de major, que de chicotet no l'havia estudiat. Gracias a los 4 por haber venido hasta aquí. Ana Vega, Laura Soler, Juan de Dios Navarro y Cristina Rodríguez, gracias por haber estado aquí. Bueno, nos ha faltado tiempo para hablar de plurilingüismo, de PIB parental, y no digo nada si hubiésemos puesto encima de la mesa el distrito único, que también es un tema a debate, que ahora mismo también los medios estamos dándole bastante cancha. Pero tendremos más oportunidad de hacerlo. El día 7 de marzo hay una manifestación en Alicante. Yo creo que de aquí a allí también tendremos algún que otro debate sobre este asunto. Muchas gracias, muy amables a los 4 por haber estado aquí. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana a la misma hora.